Quiero hablarles el día de hoy acerca de las deudas. ¿A quién le gustan las deudas? A nadie, ¿no es cierto? Pero es importante poder hablar acerca de las deudas. Cuando existen deudas pendientes, hay un aspecto de justicia que no se resuelve. Porque en estricto rigor, no deberíamos deber nada a nadie. ¿Sí? Así que aprovecha de decir a la persona que está a tu lado, no deberías deberle nada a nadie. En Romanos 13:8, en la Nueva Traducción Viviente dice, no deban nada a nadie. ¿Sí? O sea, parte por esa premisa, no deban nada a nadie, excepto, estoy en la Nueva Traducción Viviente, el deber de amarnos unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. O sea, en estricto rigor, uno no debiera deber nada a nadie. Sin embargo, y es interesante, yo meditando en este aspecto, adquirimos deudas de distinta índole y por distintas razones. Y me quedé pensando en esta palabra, porque uno debiera adquirir bienes, uno debiera adquirir cosas, uno debiera adquirir, capitalizarse, muchas gracias, uno debiera adquirir cosas que vayan incrementando nuestro patrimonio. Sin embargo, uno habla de adquirir deudas, y el adquirir deudas no incrementa nuestro patrimonio, por el contrario, en muchos aspectos lo disminuye. Antes de que alguien piense que se equivocó y en vez de venir a una congregación cristiana, vino a una clase de economía, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? Bastante que ver. ¿Sí? Porque en la vida espiritual, en las comunidades cristianas, en el cuerpo de Cristo, uno de los principales aspectos que se ven afectados a propósito de las deudas es la unidad. Cuando hay deudas de distinta índole, ¿sí? Recuerdo lo que dice el pasaje en Romanos 13:8, no deban nada a nadie, sino el amarse uno a otro. Ajá. Cuando hay deudas de distinta índole, que también las hay económicas, también hay de respeto, también hay de honra, de reconocimiento, hay distintas deudas, se rompe el principio de la unidad. ¿Por qué? Porque el estar en deuda con otra persona pone las relaciones en un desequilibrio. Ya no son entre pares. ¿Sí? Ya no son entre pares. Dios nos hizo a todos de la misma manera. Dios nos creó a todos de la misma forma, siendo todos distintos. Para Dios somos todos de igual valor. Este principio es algo que queda muy claro en la Biblia. Entonces, cuando hay deudas, se rompe este equilibrio. En vez de hablar de compañeros, hablamos de acreedor y deudor. En vez de hablar de iguales, hablamos de, no, yo estoy por sobre ti, porque tú me debes a mí. ¿Sí? No hay simetría. ¿Qué es la simetría? La RAE la define como la correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo, o figura con relación a un centro, un eje o un plano. ¿Sí? En términos contables, esto de estar neteado. Que está todo en paz, que está todo en orden. ¿Sí? No hay nada más grato que poder decir, no le debo nada a nadie, ¿o no? ¿Ha experimentado usted esa realidad? Y no hay nada más tremendo, ¿sí?, que saber que uno le debe algo a alguien. Cuando se rompe esta simetría, evidentemente, las cosas cambian.
Y uno está llamado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, a mantener el principio de la unidad, a mantener el principio de que las cosas estén en orden. ¿Por qué esto es tremendamente importante? Porque cuando se rompen estos principios, cuando se rompe el principio de la unidad, el plan de Dios no puede ejecutarse. ¿Por qué? Porque hay una falta de unidad. Y además hay aspectos de justicia que no se cumplen porque hay aspectos de disciplina que necesitan corregirse. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? ¿Cuántas situaciones anómalas hay a nivel mundial que se detectan? ¿Y qué es lo que más uno reclama? Que no pasa nada. Tal persona se robó tal cosa. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Tal persona mintió, engañó, falló, falseó. ¿Y cuál es el clamor en general? No pasa nada. Aún la propia Biblia advierte respecto de eso diciendo que cuando no se corrige, no se castiga, ¿sí?, el pecado, no se corrige, no se castiga el robo, no se corrige ni se castiga la mentira, entonces la sensación general, y estoy parafraseando aquí, la sensación general es la injusticia. Y la injusticia va generando más injusticia. Y Dios aborrece la injusticia. ¿Por qué este aspecto tenemos que cuidarlo, particularmente en el cuerpo cristiano, en la vida cristiana? Porque Dios nos llama a la unidad. En Mateo 18, y vamos a estudiar particularmente este pasaje, Mateo 18, el Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, enseña un sinnúmero de cosas. Y aquí hay un principio rector que debiéramos considerar en todo. Mateo 18, del 19 al 20, dice: otra vez os digo, Mateo 18, 19 al 20, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué podemos decir que el Señor está en este lugar? Porque hay unidad entre nosotros. O debiera haber unidad entre nosotros. Yo espero que usted esté aquí y los que estén en casa también, que estén en la misma unidad, en la misma visión. Usted puede estar aquí sentado en esta casa, pero su mente en realidad puede estar en otra parte. Su alma puede estar en otra parte, su espíritu puede estar en otra parte, ¿sí? Y el que está en la casa tiene que lidiar con las dificultades de ¿qué? Que se cruzó alguien, que lo llamaron, que suena el teléfono, todos tenemos que lidiar con distintas cosas. Pero ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? ¿Qué es lo que permite la presencia de Dios en nuestras vidas? Que haya unidad en nosotros, o sea, que tengamos la misma visión, que tengamos el mismo aspecto. Buscar el reino de Dios tiene tres objetivos poderosos. Primero, sitúa a Dios en el primer lugar de prioridades. Dios debe ser el primero. Escuchábamos un testimonio, ¿sí?, muy particular, es muy especial, la Anita. Y dice ella, la Anita bien digo. La Anita Riquel. No, la Ana Paula. La Ana Paula, que ella dice, mi marido es lo máximo. No, ¿sí? Todos fuimos testigos, así que, Anita Paula, no te puedes retractar aún. Pero dijo, pero después del Señor. Después del Señor. ¿Sí? O ponemos a Dios en primer lugar, o Dios no va a estar, ¿me explico? Porque Dios no es segundo lugar. Siempre me ha llamado la atención en aquellas competencias deportivas, particularmente yo lo he visto en el fútbol, cuando van a premiar, ¿sí?, al segundo lugar se sacan las medallas. Como diciendo esto, nadie se acuerda del segundo lugar, ¿sí? Y se sacan las medallas. A lo mejor no es el gesto más respetuoso, pero en el fondo ellos quieren manifestar que no hay segundo lugar. O es el primero o es nada. Y siempre que pasan esas situaciones digo, ¿y cómo es Dios en nosotros? Porque pienso que con Dios es exactamente igual. O Dios es el primero o no es nada. Y a veces puede que no lo veamos, pero Dios dice, yo no me
yo quiero la habitación principal. Yo quiero lo mejor de ti. Lo mejor de ti. A propósito de videos, que veo que vemos muchos videos, parece. ¿Sí? Vi a uno también que empezó a sembrar y dijo, yo voy a respetar los principios de Dios. Y empezó a sembrar limones. ¿Sí? Y respetó los principios de Dios establecidos particularmente en el Antiguo Testamento y la cosecha que correspondía, porque la Biblia enseña respecto a incluso cómo se debe sembrar y cosechar. Y cuando él terminó de respetar los principios de Dios y ese árbol que él dice, todo lo voy a consagrar al Señor. Cuando le tocó el turno de cosechar, los limones eran así, eran unos melones. ¿Sí? Y lo que me impactó dice, este árbol no da otros limones. No sé en su casa, pero en la mía se consume harto limón y yo estoy pensando aplicar este principio, ¿sí? Para usar los limones, porque me impactó. Son esos testimonios que uno dice, Señor, cuando uno te pone a ti en primer lugar, es que tú respaldas aquello. Entonces a veces en nuestra vida uno dice, ¿por qué no pasan estas cosas en mi vida? La pregunta es, ¿qué lugar tiene Dios? Buscar el reino de Dios tiene tres objetivos. Situar a Dios en primer lugar de nuestras prioridades nos lleva a un objetivo en común que trasciende nuestros propios deseos. Aquí no se trata de mí, aquí se trata del Señor. Y si nos unimos, cuando nos unimos, si un matrimonio se une, si una familia se une, si un grupo de amigos se une, en un propósito eterno, Dios les va a respaldar. Y tercero, revela el Evangelio de Jesucristo en cada vida, en todo lugar. El propósito es que todos conozcan al Señor, y me gusta y le agradezco al Señor cuando se da esto, de que aún los testimonios reafirman a lo mejor un ítem, un aspecto. Parte de lo que la mayoría habló del testimonio es, necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos que los demás sepan de Jesús, nos tachen de locos, nos tachen de retrógrados, nos tachen de cómo nos tachen. Pero finalmente la gente necesita conocer acerca de Jesús. Mateo 18, 23. Y voy a leer desde el 23 al 35 para que tengamos en contexto el pasaje. Por lo cual, Mateo 18 del 23 al 35, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Es un pasaje tremendo, en un contexto, si ustedes leen Mateo 18 completo y los pasajes anteriores y aún los posteriores, Jesús viene hablando respecto de las deudas en general y del rescate, de las almas, del rescate de las personas. En el versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey, ¿sí? Cuando hay un rey, ese rey tiene derecho y autoridad para exigir que bajo su reino se cumplan los principios que él ha establecido. Por algo es rey.
Cuando el rey determina algo, eso se cumple, eso sucede de esa manera. En particular, hablando de Dios, dice que en su justicia, Dios puede llamarnos a rendir cuentas cuando Él lo desee. Esta enseñanza, esta parábola que el Señor manifiesta, no da fecha, no dice lugar. Dice que el rey dijo ahora, en este instante, en este minuto, es el tiempo. Dios puede llamarnos a rendir cuentas cuando Él quiera, incluso hoy mismo. Incluso hoy mismo. La pregunta es, ¿estoy preparado? No sé si a usted le pasó alguna vez que le hicieron alguna prueba y usted no había estudiado. ¿Le pasó alguna vez? ¿Qué es lo primero que uno dice? Es que no me avisaron, es que no estudié, es que no sabía, es que... Y por lo general, ¿qué dicen los profesores? Es que es su deber estudiar. Es que usted tiene que preparar esto constantemente. ¿Sí? Este mismo plano se lleva al plano laboral. De repente el jefe puede decir, listo, rendición de cuentas, auditoría. Y dice, es que no me dio tiempo. Es que no sabía. Me quedan mails que no mandé, informes que no revisé, cuentas sin hacer. Y el jefe puede decir, pero es que es su deber, es su responsabilidad, usted tiene que estar al día, en cualquier minuto. Dios puede hacer exactamente lo mismo con nosotros. En cualquier minuto decir, listo, llegó tu hora. Y ahora sí, Anita Riquelme con su testimonio nos contaba eso. Esta persona, la cual tantas veces, amigo, David, ¿sí? busca al Señor, David, busca al Señor, David, busca al Señor. Mira, piensa lo que quieras de mí, pero busca al Señor. Quiero animarles, como primer gran aspecto, hablemosle a la gente acerca de Jesús. Es mucho mejor y es algo que yo he pensado en este tiempo. Y lo primero que desperté, esta mañana, esta misma mañana, hoy sábado 29 de julio, se fue Julio. 29 de julio. Mi primer pensamiento esta mañana fue, ¿me importan las personas? Yo me quedé impactado de que mi primer pensamiento fuera ese. Entonces entendí que era algo del Señor. Me importan las personas, me importa la salvación de las personas. Y es algo que me ha rondado en lo que va de este día. Me importan las personas. Me importa la salvación, dónde van a pasar su eternidad. Entonces mientras escuchaba los testimonios sentado, me puse a pensar en todas las personas con las cuales yo me relaciono. Cuando voy al doctor, cuando voy a cargar benzina, les hablo a la gente de Cristo, me importan las personas. ¿Sí? Piénselo. Los versículos 24 al 27 dicen en Mateo 18, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En esta historia el Señor dice, es tiempo de rendir, hoy. Y lo primero que hacen los súbditos es presentarle el caso más grave, obvio. Este caso es de un hombre que debe 10,000 talentos. Miren, 10,000 talentos es impagable. No le sirve toda la vida para pagar los 10,000 talentos. Tendría que el hombre vivir muchas vidas, cosa que sabemos que la Biblia no nos enseña, que solamente existe una vez y luego el juicio. ¿Sí? Pero el hombre tendría que vivir muchas vidas y todas sus vidas para pagar y aún así no le alcanzaría. Esa es la magnitud
del dinero que esta historia refleja. Por eso, evidentemente, yo estudiando esto entendí por qué los consiervos le presentaron el caso más grave. Como diciendo, Señor, te traemos el caso que no tiene vuelta. Este caso es definitivo. ¿Sí? Los 10.000 talentos equivalen a una cantidad de dinero que no se puede determinar con claridad. Y lo más grave aún es que no es posible pagarla mientras las personas vivas. Como no puede pagar, lo que se estilaba en aquella época era vender las propiedades y objetos, ¿sí? Hasta saldar la deuda. En este caso era evidente que la cantidad de objetos y cosas que necesitaba vender no le alcanzaba para pagar la deuda. Entonces lo que seguía, ¿qué era? La gente fuera a esclavitud. ¿Sí? La familia, exactamente. O sea, las deudas de este hombre iba a poner en esclavitud a toda su familia. ¿Qué era lo grave de esto? Que la cantidad de dinero que se debía iba a poner a la familia en esclavitud por siempre. Por siempre. O sea, nunca iban a salir de sus deudas. Yo no sé si a usted le ha pasado en el aspecto económico. Que usted paga y dice, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Sí? Y eso es un aspecto tremendo, o sea, pensando en esta realidad. ¿Sí? La deuda, a diferencia de nuestros tiempos, la deuda tenía que ser completamente saldada. No era, mira, págame, me debes 10, págame 2 y quedamos. ¿Sí? O como sucede en estos tiempos que a veces llama al call center. Le tenemos una super oferta para que usted pueda pagar sus deudas. ¿Sí? Y baje la cuota y no sé qué. No, aquí es págame hasta lo último. Por eso este ejemplo es tan determinante. La cantidad de plata que debía este hombre iba a poner a su familia en esclavitud toda su vida, toda su generación. ¿Qué hace este hombre? Este hombre se postra delante del Señor. Cuando usted no tiene nada que perder, usted ya no tiene un ego y un orgullo que defender. Porque muchas veces no nos humillamos, ¿por qué? Porque yo tengo que defender mi orgullo, lo último que me queda. Mi ego, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Este tiempo me he fijado en la gente que saca comida de la basura. Y en nuestra ciudad esto está aumentando cada vez más. O a lo mejor yo me he hecho más sensible. Para que usted saque comida de la basura hay un aspecto que tiene que morir antes. Que usted ya no tiene vergüenza de que lo pillen. Porque en muchos aspectos cuando uno quiere o quiere cuidar el qué dirán, uno se previene. ¿Sí? Uno se previene. Pero cuando tú ya no tienes nada que perder, cuando comer se vuelve vital, tú dices, ni siquiera mi orgullo tengo para defender. Aquí se trata de supervivencia. Cuando este hombre se arrodilla a suplicar, él entiende, no tiene nada que perder. Nada de qué perder. ¿Y qué le dice? Señor, ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. Miren, esto es ilógico. Esto es ilógico. Él está pidiendo algo que racionalmente no es posible. Pero como él no tiene nada que perder, él se arrodilla y suplica por una oportunidad. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene nada que perder. Sabe que si le hacen cuentas, él va a salir para atrás. Pero aún así se humilla y dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué es lo interesante? Que esta actitud de él de humillarse mueve a misericordia al Señor. Y el Señor no solamente le permite salir adelante, sino que lo libera a su familia, sus bienes, y le devuelve su libertad.
Cuando el Señor de la parábola le dice que le perdona la deuda, no solamente es un aspecto monetario, le devuelve su libertad. Eres libre. Cuando hay alguien al que tú le debes, tú eres esclavo de esa persona. Y cuando alguien te debe a ti, esa persona es esclavo tuyo. Cuando en el pasaje, en el versículo 27, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, él está diciendo, vuelves a ser libre. No es solamente de que no me debes dinero, no es solamente que he liberado, ¿sí?, a tu familia y tus bienes, eres libre. Y en lo profundo de nuestro corazón, lo que todos deseamos es ser libres. Cuando Jesús enseña acerca de las consecuencias del pecado, Él está manifestando cada vez que uno peca, uno cae en esclavitud con Dios. Y uno no es libre. Por eso es importante ponerse a cuentas con el Señor. El versículo 28 dice, pero saliendo, ¿sí?, acaba de ser libre. Acaba de ser libre. No estudiaste, para que lo pongamos en términos nuestros, ¿sí?, no estudiaste nada. El profesor te hizo una pregunta. No respondiste y te pusieron un 7. ¿Sí? Entonces, esto nunca me va a pasar, o sea, es imposible. Y tus compañeros te están preguntando afuera, están esperando, dicen, ¿cómo te fue? Porque tú no estudiaste. Y tú nos comentaste que no estudiaste. ¿Cómo te fue? Me saqué un 7. Y tú en vez de dar gracias, ¿qué dices? Ustedes son un montón de flojos ignorantes. No saben nada. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. O sea, alguien que está a la par, ¿sí?, simétricamente al mismo nivel, el mismo orden. Su consiervo, su par. ¿Sí? Que le debía 100 denarios. 100 denarios es harta plata, pero es pagable. Y haciendo de él, agarrándolo, tomándolo, ¿sí?, con fuerza, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, y esto es extraordinario, ¿qué le dijo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Yo pienso en ¿sí?, que dijo estas palabras como que yo las escuché en otra parte. Estas palabras, esta historia como que yo la vi. Ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Más, dice el versículo 30, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No solo existe una diferencia notable entre la deuda que le fue perdonada y la que él negó perdonar, sino que también no permitió que su deudor recuperara la libertad. Ese era el aspecto esencial. Cuando uno no perdona, uno no libra a la persona. La persona sigue presa, esclava. Y eso fue lo que hizo este hombre. No permitió que su deudor, pudiera recobrar su libertad, por lo que se perdió la simetría entre ellos. Ya nunca más fueron consiervos. Ahora somos acreedor y deudor. Y si él se encargó de decirle, ya no era una relación de consiervos. El versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Todo lo que hagamos, siempre estará delante de otras personas también. Todo lo que hacemos, hay gente que nos está mirando. Todo lo que hacemos, para bien o para mal. Aquí vemos que está el Señor, el amo, y el resto son todos consiervos. Cuando este hombre que debía 100.000 talentos fue perdonado, él volvió a estar en la condición de consiervos. Pero cuando se encontró con el que le debía dinero, denarios a él rompió esa simetría y puso a este otro hombre que le debía a él en otra condición.
¿Quiénes lo redimieron? ¿Quiénes quisieron hacer justicia? Los otros consiervos. Los otros consiervos. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron a presentar esto donde la autoridad. Le refirieron todo lo que había sucedido. Y la Biblia enseña aquello. Levítico 19:15. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Yo leo estos pasajes y digo, Señor, si en el mundo, si en los tribunales se cumplieran estos principios. Si los jueces, si en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, en los tribunales de todo el mundo, ¿sí?, se tomaran la Biblia y los cumplieran, ¿qué países tan extraordinarios tendríamos? Todo acto de injusticia será revelado. Estos consiervos pusieron esta situación delante de la autoridad. ¿Qué pasó? Versículo 32, Mateo 18:32 dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Por favor, presten atención en esto. Todo esto te lo perdoné, ¿por qué? Porque me rogaste. No es porque me caías bien, porque eras más simpático, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mira lo que dice el Señor. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo? No le dice de tu deudor. ¿No debías tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice el versículo 35, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A pesar de que la deuda monetaria de este hombre, tremenda, había sido pagada, producto de su falta de misericordia, su deuda fue más cara todavía. Ya el tema no era monetario. El tema tenía otra trascendencia. ¿Sí? Su falta de misericordia le envió a las prisiones de maldad. Y es interesante que el Señor Jesús, en esta enseñanza, Él habla de los verdugos, dando clara alusión del escenario que hay en el infierno. Cuando una persona desciende al infierno, muere sin que sus pecados hayan sido redimidos, esa deuda se cobra eternamente y para siempre. Por favor, preste atención a lo que estoy diciendo. Cuando una persona muere sin que sus pecados hayan sido perdonados, lavados, redimidos, esa deuda se cobra por toda la eternidad. Y estos verdugos en el mundo espiritual son demonios encargados de hacer precisamente aquello: cobrar la deuda constantemente. De tal manera que el Señor enseña que todo tormento en el infierno no se compara, ¿sí?, con lo que sucede en las tinieblas. Todo tormento aquí en la tierra no se compara con lo que sucede en el infierno. Esa es la gravedad de este asunto. Jesús enseñó consistentemente que no estar a cuentas con Dios y con el prójimo es causal de condenación. Y que esto debiera hacer tener temor de Él, ya que Él cuenta con esa autoridad. Parte del desafío que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, es ser diferentes. Si algo lamentablemente nos
caracteriza en muchos aspectos como latinos es que siempre dejamos las cosas para mañana. El refrán dice, no dejes para mañana, pero en Latinoamérica es al revés, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Hace muchos años atrás alguien me envió un correo a mí y a otros hombres con una materia, era a propósito de un congreso de varones. Dice, les envío la primera parte, nunca se me olvidó eso, les envío la primera parte de la temática que vamos a enseñar para el congreso de varones. La segunda parte se las envío mañana porque somos latinos. O sea, él tenía el material, pero no quería enviarlo mañana. Y déjenme decirles que hay cosas en las cuales uno tenemos que despojarnos de cosas con las cuales venimos, ¿sí? De una u otra forma es traicionarnos. Es que yo soy así. ¿Cuántas veces uno dice, es que yo soy así? Es que yo soy así. Y así me tienen que querer, y así me tienen que aceptar, y así me tienen que aguantar. Y lo peor de todo es que a la medida que van pasando los años, uno no va mejorando. Uno va empeorando, ¿sí? Lo lamento, perdonen. Pero a todos nos pasa exactamente lo mismo. En la medida que pasan los años, las cosas se empiezan a acrecentar, ¿sí? Entonces, cuando uno ve a un niño, y dice, este niño es mal genio, uno dice, Señor, si esto no se corrige hoy, esta niña es caprichosita. Dice, Señor, este niño, si no le dan lo que quiere, él hace pataletas, berrinches, llámelo como quiera. Si esas cosas no se corrigen, después con el tiempo es peor. Y en muchos aspectos es más doloroso. ¿Por qué les digo esto, hijos de Dios? Porque si con alguien no debemos estar en deuda, es con el Señor. Si con alguien tenemos que estar a cuentas, es con el Señor. Hoy es el día. Hoy es el día. Si usted está escuchando esto y usted tiene cuentas pendientes con el Señor, hoy es el día. No espere ni un minuto más. Si el Señor lo permite, va a pasar el equipo de alabanza. Vamos a orar al Señor y vamos a orar. Ahora aproveche. No espere mañana, no, llegando a la casa lo hago. ¿Sí? Más tarde lo hago, mañana lo hago. Hijos de Dios, hagamos las cosas cuando hay que hacerlas. Mañana puede ser muy tarde. Y desarrollemos esa actitud en nuestra vida. De una u otra forma, otras latitudes nos menosprecian por eso. ¿Sí? Y a veces yo he luchado en mi corazón, les confieso. A veces yo he luchado en mi corazón con ciertos menosprecios que he experimentado de otras latitudes, ¿sí? De Europa o de otros lugares, que nos miran así como diciendo, ustedes, los latinos, son así mediocres, ¿sí? Bien a medias. Y yo digo, Señor, nosotros como cristianos debiéramos ser diferentes. Como cristianos debiéramos ser diferentes, ¿sí? No importa la latitud, como cristianos debiéramos ser diferentes. Quiero terminar con Lucas 12. Del 4 al 5. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Miren qué tremendo. Matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed.
A este temed. Y esto debiera manifestar en nuestra vida una forma de vivir. Por una parte, en todo querer agradar al Señor, y por otra, tener temor de Dios. Y vuelvo a insistir con esto, en estos tiempos, lo que Dios quiere saber de nosotros, iglesia, es cuánto le tememos. Lo que Dios quiere saber de nosotros es cuánto temor de Él tenemos en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones. Cuánto temor de Dios hay. Este siervo fue perdonado, ¿por qué? Porque rogó. Porque rogó. Si usted tiene algo que necesita resolver con Dios, o si tiene algún problema o alguna situación, y usted tiene la posibilidad de arrodillarse, hágalo. ¿Cuándo? Ayer. Ayer. Porque este hombre de esta parábola tuvo la única oportunidad. Lo que él plantea es irracional. Ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. No hay. Es ilógico lo que él está planteando. Y el propio Señor le dice, mira, te perdoné no por tu razonamiento, te perdoné porque me rogaste. Si usted tiene que clamar en este tiempo, hágalo. Si usted tiene que rogar, tiene que suplicar, tiene que humillarse, hágalo. Hágalo. Hágalo, hijos de Dios. Por favor. Por favor. Busque el minuto y busque el momento, busque las circunstancias, busque el escenario. En su pieza, en el baño, en el trabajo, donde sea. Pero arrodíllese y diga, Señor, por favor, por favor. Por favor, ayúdame, Señor. Si usted tiene deuda, diga, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a salir de mis deudas. Si usted le debe algo a alguien, llame a esa persona hoy mismo. Perdóname. Perdóname, lo que sea. Perdóname. No es tiempo de estar en deudas. Es verdad que tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Pero muchas veces el temor que tenemos viene porque ¿qué pasa si sucede y yo no estoy preparado? ¿O no? ¿Qué pasa si sucede y yo no estoy preparado? El otro día el hijo de una amiga de mi esposa le pregunta a mamá, estoy trabajando en tal lugar y en ese lugar están diciendo que va a venir un terremoto tremendo. Mamá, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Y si viene un terremoto tremendo? La pregunta no es si tengo todas las cosas. La pregunta esencial es, ¿estoy yo en paz con Dios? Porque ¿qué es lo peor que pueda pasar en un terremoto? Que yo me muera. Es lo peor que puede pasar. Que yo me muera. ¿Estoy a cuentas con Dios? ¿Estoy en paz con el Señor? ¿Estoy en paz con los demás? Esto es determinante, hijos de Dios, en este tiempo. No se angustie tanto por lo que pasa a su alrededor. Prepárese. Haga lo que tenga que hacer, trabaje. Alguien me decía estos días, tengo que reinventarme. Y lo encontré interesante. Piense usted, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Esta pregunta se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué tienes? Había una viuda, dice que lo único que tenía que era aceite. Le queda esta vasija de aceite y algo para comer. Y vamos a comer y nos vamos a morir. La última cena. El profeta le dijo, eso es suficiente. Vas a poner un negocio de aceites. Yo me imagino a esta mujer tiene que haber quedado un negocio de aceites. Vas a ser la empresaria de los aceites. Dígame que a uno no le abre así como la mente, como dice, ¿y cómo lo hago?
con esta vasija que tienes. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Oremos. Gracias, Señor. Gracias. Porque si hay algo que agradezco de ti es la simpleza y claridad de tu mensaje. Para nosotros que somos tan complejos, para nosotros, Señor, cada uno de nosotros que es un universo en sí mismo, lleno de complejidades, lleno de enigmas. Cada ser humano es una creación maravillosa de Dios, lleno de una profundidad que solamente el Creador puede resolver, nadie más. Y nosotros somos tremendamente privilegiados, porque nuestra loca carrera por tratar de encontrar propósito, sentido, Jesús vino a nuestra vida. Jesús. Si Jesús vino a tu vida, dale gracias. Si Jesús es el Señor de tu vida, reafirma ese principio en tu vida. Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Perdóname, Señor, perdóname por todas aquellas cosas, áreas, situaciones en las cuales me pierdo, me enredo, no entiendo, no discierno, no comprendo cuál es tu voluntad. Te pido tu ayuda. Te pido tu ayuda, Señor, porque solo no puedo. Y hay cosas en las cuales estoy en deuda. Hay cosas en las cuales, Señor, yo sé que no están bien. Y como aquel hombre, hoy te ruego, te suplico, Dios, te suplico, ten misericordia, Señor. Y saca adelante mi vida. Porque no solamente tú pagaste mis deudas, sino que me diste libertad. Y Romanos capítulo 8 dice que no volvamos a caer en esclavitud después de haber recibido la libertad. Libertad, Señor, de eso se trata. Que ahora somos libres para servirte, libres para amarte, libres para buscarte. En otro tiempo éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la inmundicia, esclavos de pasiones y deseos. Y tú nos diste libertad, no solamente pagaste nuestra deuda, nos diste libertad. Ya no para hacer lo que se nos ocurra, ya no para hacer lo que creemos o pensamos, nos diste libertad para servirte a ti, para amarte, para buscarte, para conocerte a profundidad, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te adoramos. Mientras adoramos al Señor, aprovecha este tiempo hoy mismo para ponerse en paz con Dios, para no tener deudas con Él, para perdonar, para ser libre. Hágalo. Por amor a usted mismo, por amor a su familia, por amor a los suyos, cercanos y lejanos. Porque Dios nos llama a vivir en libertad, en integridad, en rectitud. Te adoramos, Señor. Antes que naciera el sol, más en la eternidad, pintaste todo con amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad,
tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte, la vida no podrá. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte, la vida no podrá. Ni mis errores, ni mi pasado, ninguna sombra de maldad. Ni mis temores, ni preocupaciones, nada creado por crear. Tu Espíritu está en mí, Señor. Tu Espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, va llenando mi interior. Él es mi ayudador, la fuerza en mis debilidades. Tu Espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, va llenando mi interior. Él es mi ayudador, la fuerza en mis debilidades. Centro de todo eres tú. El centro de todo eres tú, Señor. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Así es, Señor. En ti somos más que vencedores, en ti, Dios. Lo imposible es posible. Todo cuanto, y más allá de lo que podemos imaginar, es posible en ti. Porque tú eres el que transforma, cambia, libera, restaura. Tú eres el que hace posible lo imposible. Tú puedes hacerlo, Señor.
tú puedes pagar la deuda más grande. Tú puedes transformar nuestra vida, cambiarnos. Preséntale tu vida al Señor. Señor, todo lo que tengo es esto. Todo lo que tengo en mi vida, te la entrego a ti en tus manos. Haz lo que tú quieras. Y si Él te ha dado algún conocimiento, si Él te ha dado alguna capacidad, algún don, algún talento, o aún algún bien, preséntaselo al Señor para que Él lo haga. Para que Él haga más allá de lo que tú te imaginas. Porque la clave no está en ese dinero, o en ese bien, o en ese talento, o en esa capacidad. La clave está en Dios tomando todas aquellas cosas para honrar y exaltar su gran nombre. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eres la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanza a su nombre. Cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Escucha, Señor, escucha, Señor, la voz de mi clamor. En ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación, alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanza a su nombre cantaré. Aunque ejércitos acampe contra mí, no temerá mi corazón, estará
confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Así es, Señor. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti, estaré confiado en ti, estaré confiado El Salmo 27, versículos 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Padre, en este día nos animamos a esperar en ti, a confiar en ti. Aunque todo a nuestro alrededor pareciera ser nefasto y un caos, podemos confiar en ti, esperar en ti. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor, espera en nuestro Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén.